Bien, ya. Chicos, bienvenidos entonces a la tercera clase de octubre, tercera y última de este mes. Recordando de igual manera que la semana que viene no vamos a tener clase, va a ser cuestionarios. Y como siempre les digo, organicen sus tiempos, organicen tantos cuestionarios por día, van colocando una lista en su cuaderno de todas las asignaturas y van colocando, bueno, estos 3 los hago tal día, estos 3 esos días o estos 2, 2, 2. Recuerden que están abiertos desde el lunes hasta el domingo, son 7 días que están allí abiertos todos estos cuestionarios para que ustedes puedan ver. Otra cosa también importante que deben tener en cuenta que hay 2 intentos. Traten de valorar esos 2 intentos, de aprovecharlos. El sistema automáticamente toma la nota más alta, así que igual puede hacer los 2 y bueno, si no sacó la máxima nota, y en tal caso allí lo va viendo más o menos cómo sacó. En este caso, los cuestionarios o mis cuestionarios, siempre te dicen la nota al final. Allí entonces tú puedes verificar, ver y decidir si hacer el segundo intento. Pero como les digo, no pierden nada. Si sacaron, no sé, un poco más bajo de la nota máxima, no pierden nada en volver a hacerlo y ver si pueden lograr sacar la nota máxima. Como les recuerdo, también química, en esta parte vamos a ver, bueno, en este cuestionario hay ejercicios de ramificaciones. Vamos a tener, así como teníamos en el cuestionario pasado, donde estaban la estructura, y a partir de observar la estructura, ustedes debían elegir cuál era el nombre correcto. Para eso, obviamente, tenían que hacer el ejercicio en algún espacio, en alguna hoja, en algún cuaderno. Y al revés también, les doy el nombre y ustedes tienen que decir cuál es la estructura correcta y adaptada para ese nombre específico. Recordar también que las cadenas largas o normales son cadenas, o sea, las cadenas sencillas se llevan como tal de acuerdo al prefijo por la cantidad de carbonos y la terminación de acuerdo a la cantidad de enlaces que tiene. Esto siempre tienen que tenerlo presente, si es alcano, si es alqueno o es alquino, porque igual lo estamos viendo en todos estos elementos. Tener presente igual los nombres de las ramificaciones, como les he dicho, si es posible, anotar o tener a la mano la tablita de los prefijos, la tablita también de los nombres de las ramificaciones, para que los ayuden también. Y también vamos a observar una tabla hoy al final donde están todos los grupos con su terminación y con lo que debiera tener. La semana pasada vimos los alcoholes. ¿Y qué otra cosa vimos? ¿Quién se recuerda algo? ¿Quién recuerda de lo que vimos en la clase pasada? ¿Hicimos ejercicios o solo estamos ahora identificando? ¿Leo por el chat o escucho? Belén, Beatriz, Ariela. ¿Qué pasó, profe? Sí, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Identificamos estructuras o solo vimos ejercicios? ¿Vimos ejercicio? Vimos ejercicios, pero eran los repasos de la clase pasada, ¿se recuerdan? Sí, De la vimos ramificación. ejercicio. Ay, sí. Belén le sopló allí a Beatriz. No, mentira. Ya, chicas. Sí, bueno, vamos a igual reconocer los grupos funcionales. En este caso vamos a reconocer otros grupos funcionales aparte de los que vimos la vez pasada. La vez pasada vimos los alcoholes y vimos el benceno, la estructura bencénica. Hoy vamos a ver lo que son los éteres, las cetonas, los aldehídos, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Hoy vamos a ver todos estos elementos y vamos a ver también cómo es su nomenclatura. En este caso, ¿qué se recuerdan cómo era la estructura o quién se recuerda cómo era la estructura del benceno? ¿Cuáles eran las características específicas para yo reconocer un benceno? Lo desconozco. Ah, ya iba a decir, ya no está, pero sí está, ya habló.
Recuerden que era un ciclo, pero ¿qué tenía de diferente este ciclo? ¿Cómo tenía los enlaces? ¿Cómo tenían estos enlaces? ¿Los tenían dobles, triples? Dobles. Dobles. ¿Cómo? Dobles. Doble. Ajá, dobles. ¿Y cómo eran sus posiciones? ¿Uno detrás de otro o alternados? ¿Alternados? Sí, alternados. Perfecto. Y el Entonces, pía te enseña bien. sí, ahí estaban como que achuntándola, pero bueno, la achuntaron bien. En este caso, cuando vemos una estructura de benceno, que ya igual la vamos a recordar para que observen y recuerden en este caso, porque como les comento, puede salirle una estructura de benceno o reconoce o identifica cuál de estos es un benceno. Y ustedes tienen que saber, obviamente, cuál es un benceno. En este caso vamos a colocar aquí, cuando veamos una estructura con enlaces dobles de tipo alternado, estamos encontrándonos con un benceno, un ciclo hexano, un ciclo de 6 puntas. Esto es un benceno. A su vez, también podemos conseguirlo así. A ver si se pega. Ok, aquí. Podemos conseguirlo con un aro, un círculo aromático como tal, en el medio en este caso. Aquí tenemos cómo lo podemos observar desde los 3 puntos de vista. Con los hidrógenos en una forma semidesarrollada, con el ciclo y sus enlaces alternados o simplemente con el aro en el medio. Es un aro bencénico allí, un aro aromático. En este caso, cualquiera de los tres es un benceno. Características importantes para reconocerlo: ciclo de 6 puntas y sus enlaces dobles alternados o en su defecto un aro. Ok, lo otro que vimos fueron los alcoholes. ¿Alguien me puede decir cómo nosotros reconocemos los alcoholes? ¿Cuál es el elemento que tiene que logramos identificar como tal de los alcoholes? Alcohol. Carbono. Hidrógeno. No sé. Tiene carbono e hidrógeno, pero tiene otro grupo que se añade y por eso nosotros podemos reconocer que es un alcohol. ¿Tiene un circulito al medio o nada que ver? No, el circulito es el benceno. Ugh. Ok, entonces, ¿cómo nosotros reconocemos un alcohol? Porque tiene la presencia de un grupo hidroxilo que es el OH. Acá lo podemos observar. Siempre, sí o sí, las cadenas orgánicas tienen carbono e hidrógeno, que yo les he dicho que son hidrocarburos, pero puede que sean hidrocarburos nitrogenados, oxigenados, y eso me indica que aparte de carbono e hidrógeno tenemos otro elemento presente, como el nitrógeno o el oxígeno. ¿Cómo yo reconozco un alcohol? Pues yo simplemente tengo que ver su estructura y observar que haya un grupo OH, que es un grupo hidróxido. Aquí como tal estamos viendo que hay grupos OH y en este caso es un alcohol. ¿Estamos claros allí en estos dos elementos? Recuerden que estos elementos no estamos haciendo ejercicio, sino que estamos reconociendo sus estructuras y su nomenclatura. Ok, ahora pregunta nuevamente. ¿Dónde podemos conseguir los compuestos alcoholes en nuestra vida diaria? Esta es como la teoría. Lo otro es reconocer, identificar, pero ahora, ¿dónde podemos conseguir estos alcoholes en nuestra vida diaria? Entonces, ¿cómo? No sé. ¿En las colonias? En las colonias, perfecto. En las colonias, en los perfumes, en algunos desinfectantes también. En el alcohol, para cuando te caiga ir, tienen que desinfectar la herida. Para que no te mueras. Sí, en ese alcohol que también comenta Pia, que es el alcohol para desinfectar ciertas heridas, también tenemos componentes alcohol. Es decir, que en su estructura química, en su fórmula química, hay un compuesto hidroxilo o un OH. Ahora, ¿dónde podremos conseguir los compuestos
bencenos o bencénicos. En el humo de los cigarros. En el humo de los cigarros, perfecto. ¿En Productos dónde de más? belleza. Productos de belleza, de limpieza. También. Exacto. ¿Qué otros lugares? Recuerden que eran también como derivados del petróleo. En el corazón de tu ex. En la benzina. Bueno, en la vecina, perfecto. O sea, ciertos lugares donde podemos conseguir tanto alcohol como benceno. Ok, entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Chicos, Sí. ¿sí o no? En efecto. Okay. Perfecto. Vamos entonces a conocer hoy los éteres. Los éteros son compuestos oxigenados. ¿Qué quiere decir cuando yo digo compuestos oxigenados? ¿Que tienen qué elemento? Oxígeno, tiene oxígeno. Oxígeno. Perfecto. Donde su fórmula general es R1, significa como la ramificación o la cadena 1, y R2, la cadena 2. Para nombrar los éteres se usa el sustituyente que presenta más átomos de carbono como cadena principal y el resto del éter como grupo alcoxi, utilizando el sufijo oxi. La nomenclatura tradicional nombra los grupos R como radicales por orden alfabético, seguidos de la palabra éter. En este caso, ¿cómo observamos o cómo reconocemos nosotros un compuesto éter? Porque en su estructura hay un oxígeno, como lo podemos observar acá. Está la estructura normal con sus carbonos y sus hidrógenos, pero en el medio, en algún lugar, está un oxígeno. Así yo sé que es un éter. ¿Cómo nombramos los éteres? En este caso, yo tengo que conocer acá cuál es la estructura principal como tal. En este caso, acá, en la primera, yo tengo metoxietano o etilmetil éter. En este caso, la cadena principal se está tomando el éter, que es el compuesto oxigenado, y lo demás son ramificaciones, si pueden observar. Entonces, aquí lo estamos nombrando por orden alfabético. Esto sería un metil y este es un etil. Entonces, yo lo nombro etilmetil y lo termino con la palabra éter. ¿Ya? De este lado también podemos observar que sus ramificaciones también pueden estar incluidas los ciclos. Y acá, pues, por lo menos tenemos la ramificación que es un benceno o un fenol. En este caso, se recuerda que cuando están en ramificaciones tienen que ir con la terminación il. Y entonces yo aquí simplemente voy a colocar fenil, metil, que es la otra ramificación que tengo, y lo termino con la palabra éter. En este caso también se puede colocar la palabra metoxi, acá como está, y la palabra de la ramificación más grande, en este caso sería eta o benceno. También lo podemos conseguir acá abajo, en este caso tenemos la cadena como tal, y esto sería una ramificación y esta sería la otra ramificación. En este caso entonces tendríamos un etil y un propil, una ramificación de 2 carbonos y una ramificación de 3. Si nos vamos a la tablita, es un etil y un propil. Y lo nombramos con la terminación, por orden alfabético. Colocamos primero el etil, luego el propil, y luego lo terminamos con la palabra éter. En este caso, esta segunda es la que hemos estado trabajando nosotros. Bueno, ok, ¿estamos claros de cómo reconocer un éter y cómo se nombran? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Estamos claros de cómo se reconocen y cómo se nombran? No. ¿Cómo lo reconozco? Porque en su estructura hay un oxígeno. Sale la O. Exactamente. ¿Cómo lo nombro? Pues el O lo consideramos como la cadena principal. Y todo lo que sobre son ramificaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el nombre de esas ramificaciones y colocarlas por orden alfabético. En este caso, etilmetiléter. Fenil, ¿por qué fenil? Porque el nombre de esta estructura se llama fenol o benceno en este caso, pero cuando lo vamos a convertir en ramificación o lo vamos a nombrar como una ramificación, se le debe colocar la terminación il.
Ok, entonces, listos hasta acá, yo les puedo colocar una imagen en el cuestionario y ustedes me van a saber identificar, hasta ahora deberían de saber identificar un benceno, un alcohol y un éter. Benceno, ciclo, sí o sí un ciclo, con enlaces alternados o con un círculo en el medio, un círculo aromático. Alcohol debe tener sí o sí un grupo hidroxilo. Cuando digo grupo hidroxilo es OH, un OH en su estructura. Y éter debe tener un oxígeno. Y este oxígeno es tomado como la cadena principal. Continuamos. ¿Claritos hasta aquí? No, pero después reviso el PDF, así que sigamos. Como el agua. Bueno, de igual manera después vamos a repasar todo otra vez. Ok, ¿dónde podemos conseguir los éteres en la cotidianidad? Estos tipos de compuestos son muy conocidos desde hace muchísimo tiempo, porque los médicos lo usaban como anestésicos. En este caso, como para dormir ciertas partes, poder, o sea, era como no era una anestesia como tal que te va a dormir todo el cuerpo, pero lo usaban como tal para dormir pequeñas partes, donde a lo mejor tenían que hacer coser o algún otro procedimiento un poco fácil. Y actualmente ya se conocen, obviamente que ya están modificados y ya son anestésicos ya de todo tipo. Se conocen en la actualidad. Entonces, ¿dónde utilizamos los éteres o compuestos éteres en la cotidianidad? En los anestésicos. Los anestésicos desde la antigüedad han sido utilizados como eso, pero actualmente ya están como más evolucionados este tipo de compuestos y ya han generado muchísimos tipos de anestesia. Ok, ahora nos vamos con los aldehídos y con las cetonas. En este caso, estos son compuestos con grupos funcionales muy similares. Ambos poseen en su estructura el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es un oxígeno unido a un carbono por un doble enlace. Es como tal cual lo estamos viendo acá. Con la diferencia de que en los aldehídos esta función está en un carbono primario y en las cetonas está en un carbono secundario. En este caso, ¿cómo sabemos si está en uno primario o en uno secundario? En los primarios es donde él está como al inicio de la cadena. Acá tenemos. Aquí tendríamos lo demás de la cadena y arriba un hidrógeno. Pero las cetonas, ellos están internamente. Ellos están en un carbono secundario, donde tienen cadenas de un lado y cadenas de otro. Nomenclatura. Para yo reconocer la nomenclatura de un aldehído, yo simplemente voy a reemplazar la terminación de los hidrocarburos por la terminación al. Y en las cetonas, yo voy a reemplazar la terminación de los hidrocarburos por la terminación ona. Aquí, de igual manera, los que están tomando apuntes, vayan colocando, bueno, aldehídos, su terminación es al. Cetona, su terminación es ona. ¿Cómo reconozco cuándo es un aldehído y cuándo es una cetona? Bueno, los aldehídos tienen el grupo carbonilo en su primer carbono y las cetonas lo tienen en un carbono secundario. Vamos a colocar otro ejemplo. A ver dónde consigo otro ejemplo por acá. El internet está medio... Bueno, vamos a empezar acá para ver acá. Ok, algunos ejemplos acá de cuándo es un aldehído y cuándo es una cetona. Ya sabemos que los aldehídos tienen este grupo carbonilo. ¿Qué es el grupo carbonilo? La presencia de un oxígeno, pero con un doble enlace. Aquí tienen que saber la diferencia. Por ejemplo, en los éteres tienen la presencia del oxígeno, pero sin enlaces dobles, con un enlace sencillo. En cambio, aquí tienen la presencia del oxígeno, pero con un doble enlace. Tanto los aldehídos como las cetonas. ¿Qué es lo que me lo diferencia? Que en los aldehídos el grupo carbonilo está en el primer carbono, siempre. Acá lo tenemos. En el inicio, o en cualquiera de las dos puntas de las cadenas, están los aldehídos. ¿Cómo se nombran? Bueno, en este caso, etanal, butanal, dimetil hexanal.
En este caso, aquí observamos que su terminación de sus nombres es con la palabra al. Ya entonces podemos reconocer cómo yo consigo un aldehído. Si yo les coloco en la prueba, por ejemplo, ¿qué tipo de grupo o a qué tipo de grupo pertenece este compuesto? Y les coloco butanal. Ustedes tienen que elegirme la respuesta correcta y les puedo colocar, no sé, alcohol, benceno, aldehídos o cetonas. Entonces ustedes ahí tienen que decir, colocar como que, bueno, ya es hexanal, su terminación es al, así que es un aldehído. Nos vamos a las cetonas. Las cetonas también tienen un grupo carbonilo, es decir, un oxígeno con un doble enlace, pero a la diferencia de los aldehídos, ella está en cualquier carbono interno. Si se fijan, ninguno de los tres está en las puntas. Es la diferencia. Acá los aldehídos siempre va a ser en cualquiera de las puntas. En cambio, las cetonas no. Las cetonas son en cualquier carbono interno. ¿Cómo se nombran las cetonas? Pues con la terminación ona. No se va a colocar ni ano, eno o ino, sino ona. Ona, ona. 2-pentanona, 4-metil, 2-pentanona. Si se dan cuenta, también se utilizan los prefijos de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Pero no se coloca lo normal de eno, ino o ano, sino que se coloca ona. Ok, pregunto, ¿cómo van hasta aquí? ¿Claros? Me confundo demasiado. Son demasiadas cosas que recordar. ¿Sí? Pero allí, como les digo, ustedes lo tienen que colocar en su cuaderno en una tablita porque recuerden que no estamos viendo ejercicios, simplemente estamos reconociendo, identificando. Continuamos. ¿Dónde podemos conseguir los aldehídos y las cetonas? Como les digo, todo lo que uno ve, lo que nosotros vemos en clase, tiene su explicación en la vida cotidiana, porque lo tenemos siempre a nuestro alrededor, todas las cosas químicas. Los aldehídos y las cetonas son muy usados como disolventes, como materias primas y como precursores de otros productos químicos. El formaldehído, también conocido como formol, se produce en grandes cantidades, siendo utilizado en su mayor parte para la producción de baquelita, que es este compuesto que tenemos acá, como un tipo de material. Entonces, ¿dónde lo conseguimos? Pues en algunos disolventes, materias primas y en lo que sería el formol y en la producción de este material llamado baquelita, que es algo como esto. ¿Estamos claros entonces con las cetonas y con los aldehídos? ¿Sí o no? Veo por el chat. Colóquenme sí o no para saber si continúo o tenemos que devolvernos. José, Juan José, Lucas, Luis, Magdalena, Mayra, Mateo. ¿Vamos bien hasta aquí? Montserrat, Pablo, Renato, Emerson. ¿Sí o no? ¿Continúo? Siga. Ya. Ahora nos vamos con uno nuevo. Imagínense, ya llevamos benceno, alcohol, éter, aldehídos y cetonas. Ahora nos vamos con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos oxigenados. En este caso casi todos son oxigenados los que estamos viendo, que presentan como grupo funcional este grupo carboxilo. Ya entonces ya observamos que en el alcohol es un OH, que en el éter es un oxígeno pero con enlace sencillo, los aldehídos y cetonas un oxígeno unido por un doble enlace. Ahora aquí vemos que el grupo funcional o el grupo carbonilo es un COOH. Esto como tal se utiliza para reconocer cuando estamos en presencia de un ácido carboxílico y en este caso su terminación es oico. ¿Cómo se puede presentar este COOH? Pues simplemente podemos ver que diga COOH o lo vemos así. En este caso, aquí tendríamos el COOH. ¿Cómo se nombra? Pues se coloca siempre la palabra ácido al inicio,
luego se coloca el nombre de las ramificaciones que pueda tener y se nombra la cadena y se termina en oico. En este caso, bueno, pueden observar una de las diferencias también es que en los ácidos carboxílicos se antepone, así como se colocan en los ciclos, ciclo tal, bueno, aquí se coloca ácido tal, ácido X, ácido Y, y así podemos reconocer un poco más. Se le antepone la palabra ácido y se termina con oico. Aquí podemos observar también que está al final de la cadena, COOH, y acá también lo podemos observar que lo conseguimos en una estructura cerrada. Entonces, ¿sabemos reconocer el ácido carboxílico? ¿Sí o no? Tiene esta estructura, COOH. COOH. Exacto. ¿Dónde podemos conseguir los ácidos carboxílicos, los ácidos en nuestra vida cotidiana? Algunos de ellos son muy conocidos por su aplicación como conservantes en la industria alimenticia. En este caso, en la conservación y fabricación de quesos, en el ácido láctico y en la conservación de alimentos. Lo observamos como ácido fumárico. En este caso ya estamos viendo allí que se le antepone la palabra ácido. También observamos el ácido fórmico o ácido metanoico, es un ácido carboxílico y el compuesto químico que inyectan las hormigas y las abejas al picar. De hecho, fue aislado por primera vez por el inglés John Wright, por destilación a partir de un gran número de hormigas rojas. ¿Saben? Bueno, no sé si alguno lo ha picado alguna abeja, pero cuando te pica alguna abeja o alguna de estas hormigas como rojas, no sé, que más que todo las conseguimos en parcelas o en, no sé, cuando se va como a acampar, te dejan esto súper rojo, la parte del donde te picaron súper rojo y aparte te duele, te arde. Entonces es ese ácido que están inyectando. De hecho, bueno, cuando hablamos en la parte de ácido bases en primero medio, se dan también este ejemplo de lo que te inyecta la abeja, es un ácido. Perfecto. Ahora vamos con el último que vamos a saber reconocer, que son los ésteres. Los ésteres se identifican porque poseen un grupo funcional del tipo, en este caso estamos viendo un doble enlace, acá se obtienen producto de la reacción de un alcohol y un ácido carboxílico, considerándose químicamente un derivado de estos últimos. Para nombrar los ésteres debemos tener en cuenta los dos grupos funcionales de los cuales derivan. La parte que viene del ácido carboxílico tendrá la terminación ato y la que se deriva del alcohol tendrá la terminación hilo. Siempre quedará como ato de tal hilo. En este caso, vamos a ver acá. Acá observamos como tal que tiene la terminación, tiene un carbono, tiene dos oxígenos unidos, uno por doble enlace y uno por enlace simple. Aquí podemos observar igual. Un enlace, un oxígeno tiene la unión de dos oxígenos, uno por doble enlace y uno por enlace sencillo. ¿Cómo se coloca? Primero se coloca la parte de ato y luego se termina con hilo. Se nombra esta parte primero y luego se nombra la siguiente parte que vendría siendo que genera del alcohol. ¿Cómo identifico yo entonces los ésteres? Cuando en una cadena yo veo que internamente hay dos oxígenos unidos a un carbono, uno por un enlace doble y uno por un enlace sencillo. ¿Y cómo es su nombre? Pues está conformado de dos nombres, en este caso, donde el primero la terminación es ato y el segundo la terminación es hilo. Es como yo puedo reconocer los ésteres. Recuérdense que tenemos éter y tenemos ésteres. Allí también debemos saber la diferencia. Los éteres son compuestos orgánicos que, al igual que los estudiados hasta el momento, están presentes en toda nuestra vida cotidiana. Las velas que soplamos en los cumpleaños o en las cenas románticas son compuestas por estos elementos ésteres. Tienen esta fórmula química como tal. Un carbono con dos hidrógenos unidos, uno con doble enlace y uno con enlace sencillo.
Entonces, venimos con la tablita. La tablita que nos va a ayudar para reconocer todo eso. Pero de igual manera, si es posible, ustedes deben tener como una estructura dibujada en su cuaderno para que los reconozcan mejor. En este caso, bueno, tenemos todos los que vimos. Tenemos los alcoholes. Me dice que lo que tiene que estar unido es el OH. ¿Y cuál es la terminación? OL. En los éteres, aquí observamos que es un oxígeno que está unido a dos cadenas. Recuerden que el oxígeno es el que se toma como cadena principal y se nombra la ramificación de cada lado. Su terminación es ano. En los aldehídos vemos que es un grupo COH, donde su terminación es al. Pero este OH o este COH va unido siempre o está siempre en el primer carbono de la cadena. Cuando hablamos de cetonas, este CO como tal está en cualquier carbono interno, pero no en las puntas. Su terminación es ONA. Los ácidos carboxílicos, su grupo que tienen unido es COH y su terminación es OICO. Y los últimos que observamos fueron los ésteres. Estos ésteres tienen un grupo COO y tiene que nombrarse en dos partes. La primera tiene que terminar en ato y la segunda tiene que terminar en hilo. Entonces, ¿qué les parece esta tablita? Todo se resumió a esta tablita. Escucho. Rosa, Pía, Pablo, ¿está todo bien? Mateo, Mayra, Montserrat. Se entiende, todo va bien. Ok, ahora vamos a hacer unos ejercicios para identificar, que es más o menos lo que quiero que entiendan para que lo hagan después en el cuestionario. Ok, ¿qué tipo de elemento será este? Observamos que tiene un oxígeno con doble enlace y un oxígeno con enlace sencillo. Y su nombre me está diciendo, o sea, tengo acá la primera parte que termina en ato, la segunda parte termina en hilo. ¿Qué tipo de elemento será esa primera imagen? ¿Será un ácido carboxílico? ¿Será un éter? ¿Será un éster? ¿Será un alcohol? ¿Un éter, creo? ¿Un éter o un éster? Éster. Un éster, perfecto. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, cómo está ese grupo allí unido y con su nombre. La segunda imagen, esa que está allí señalada, ¿qué será? Bueno, ahí su nombre lo dice. Pues. Esta. Observamos su estructura, vemos que tiene un oxígeno y observamos su nombre. ¿Y qué podemos decir de esta estructura? ¿Qué será? No sé. ¿Qué dice al final del nombre? Dice una. ¿Qué dice? No, estamos con el de abajo. Ah, Con el de abajo. dice éter. Entonces, es un éter. No, ¿en serio? Y obviamente estamos viendo que arriba tiene un oxígeno. Y si nos vamos a la tablita, es un éter. La última imagen, que es, bueno, de la página, de la hoja. ¿Qué será? De acuerdo a su terminación y de acuerdo a el grupo que tiene unido. Tiene unido un oxígeno. Con doble enlace. ¿Y su terminación? Ona. Entonces, ¿qué será? ¿Puedo volver a la tablita? Sí. Es cetona. Es una cetona. Perfecto. Acá está. Y vamos con los últimos dos elementos y reconocemos. En este caso, ¿qué será este? Vemos que tiene unido un COOH. Y la terminación de su nombre, en este caso, está en otro tipo de nomenclatura, pero ahí igual podemos deducir de acuerdo al grupo funcional que tienen unido.
Estas dos imágenes están unidas o pertenecen al mismo grupo. ¿Cuál será ese grupo? Mayra, Magdalena, ¿cuál será ese grupo al que pertenecen? Serán... ¿A cuál se está refiriendo? ¿Cómo? ¿A cuál de los dos se está refiriendo? A los dos, porque los dos pertenecen al mismo. No sé. Vean el nombre y vean la estructura que tienen unida, en este caso el COOH. Si nos vamos aquí. ¿Cuál tiene terminación? El grupo funcional COOH. Los ácidos carbólicos. Los ácidos carboxílicos. Entonces, carboxílicos. Importante que tengan para el cuestionario, chicos, la tablita de los prefijos, si no se lo saben, la tablita de las ramificaciones y colocamos una nueva tablita que es esta. Recomendaciones también, coloquen en su cuaderno, bueno, esto es un alcohol, colocan alcohol, su grupo funcional unido es OH y dibujamos una estructura para saber cómo se observa, porque como les digo, hay muchísimos ejercicios así, de que yo les doy la estructura y ustedes me tienen que decir cuál es el nombre o a qué familia pertenece, en este caso si alcohol, éter, aldehído. También repasen nombrar ramificaciones, en este caso por orden alfabético, todo eso. Entonces, chicos, preguntas, dudas de la clase de hoy. Voy a colocar asistencia para que vaya colocando presente en el chat. Ok. ¿Todo claro entonces? En efecto, mi estimada. Perfecto. Entonces yo espero todas esas máximas notas en los cuestionarios. No nos tenga fe. Y ahora, chicos, los míos que compré, mi segundo B, y creo que segundo A también, tiene una charla con Dual. Asistan porque es importante, les van a dar la información de lo de cómo hacer en este primer proceso para buscar empresas. Así que entren, consulten todas sus dudas. También hay opción para que entren los papás, así que para que de igual manera también pregunten sus dudas. Ya voy a enviarle aquí el segundo. Este que les voy a enviar es el que tienen ahora. Me dicen cualquier cosa si no voy a traer ese. Ya, chicos, bueno, si no tienen dudas, si no tienen preguntas y ya colocaron presente, entonces ya pueden retirarse y nos veríamos la otra semana arriba con unas nuevas clases igual. Ya sabemos que igual terminamos con química orgánica. Yep. Ya, chicos, nos vemos entonces. Chao, feliz tarde. Chao. Entren de una vez a la clase, a la charla. Chao, nos vemos. Ya, chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Que tenga buen día.